Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El Ministerio de Trabajo confirma un feriado para fin de año, pero aclara que el asueto de Navidad será exclusivamente el 25 de diciembre. El gobierno anticipa un incremento de entre 10 y 20 dólares al salario básico del 2026, basado en proyecciones favorables a nivel económico. El presidente Noboa anuncia una agenda internacional hasta enero del 2026 entre actos oficiales y asuntos personales. Bernardo Cordovés es el nuevo representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES. Tras la salida de Edgar Lama desde mayo de este año, el funcionario ejerce como gerente del BIES. Enmiendas y reformas constitucionales están sobre la mesa, confirma la secretaria de Comunicación Irene Vélez, luego del revés electoral del gobierno. Ecuador se prepara para la extradición de alias Topo a Estados Unidos, confirma el ministro del Interior, John Reinberg. La restricción vehicular para el transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la ruta Viva se aplaza para el 1 de enero. En la información internacional, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue sentenciado a 11 años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en el 2022. El gobierno de Venezuela revoca la concesión de varias aerolíneas tras alertas de Estados Unidos que alegaban una situación potencialmente riesgosa en la región. Con el auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Nueva agenda internacional que anuncia el presidente Noboa y esta vez hasta enero del 2026. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Estamos ya 27 de noviembre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con Jorge del Castillo, analista político de Perú. Hablaremos acerca del nuevo mandato en ese país y, por supuesto, la sentencia de 11 años de prisión para Pedro Castillo. Estaremos también en diálogo con Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado, siniestros de tránsito y restricción del transporte pesado desde el 1 de enero del 2026. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya les contamos. Y con Juan Barriga, coordinador del área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, hablaremos acerca de la salud pública en nuestro país, en crisis desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué se debería hacer? Lo vamos a analizar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participan en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad.
Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 27 de noviembre, es Noticias y Entretenimiento. Atención, el sorteo es el 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Presidencia de la República compartió la agenda internacional que cumplirá el mandatario Daniel Noboa en las próximas semanas. Desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre atenderá asuntos personales en Estados Unidos con recursos y medios privados. Luego, del 3 al 11 de diciembre, Noboa viajará a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega, donde mantendrá reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales para impulsar acuerdos y fortalecer la cooperación bilateral. Posteriormente, del 5 al 15 de enero, el jefe de Estado se acogerá a una especie de vacancia donde los gastos serán cubiertos de forma personal y no utilizará el avión presidencial. Entre el 19 y el 22 de enero, Noboa participará en el Foro Económico Mundial de Davos y del 22 al 25 de ese mismo mes mantendrá reuniones con líderes de la Unión Europea. Atención, del 1 al 4 de enero del 2026 el país vivirá un feriado con puente, según confirmó en Notimundo a la carta el ministro de Trabajo Harold Burbano. Por otro lado, aclaró que el asueto para Navidad será únicamente el 25 de diciembre de este año y señaló la decisión será oficializada a través de un decreto ejecutivo. Yo creo que esto ha generado expectativa en la ciudadanía. Ya como gobierno nacional tenemos una definición sobre cómo van a ser los feriados de Navidad y fin de año. El feriado de Navidad queda exclusivamente el día 25, no vamos a hacer puente esa semana, pero la siguiente semana sí, vamos a hacer un puente de feriado entre el 1 y el 4 de enero para fin de año. Ese día, que sería el viernes, que no es feriado conforme a la ley, será recuperable en relación a un acuerdo entre las partes, es decir, el trabajador con el empleador. Listo, entonces queda ya registrada la noticia para estos feriados. Burbano también adelantó que el salario básico para el próximo año aumentará entre 10 y 20 dólares, basado en el análisis de los datos económicos acerca de un ligero crecimiento y bajos índices de inflación. Si bien el ministro reconoció un panorama favorable para llegar a un acuerdo entre representantes del sector trabajador y empresarial, recordó que el gobierno podría fijar el valor de la remuneración de no existir consensos. Vamos a incrementar el salario básico. Sin duda alguna, esa ya es una decisión tomada. Hemos estado conversando con los diferentes sectores, tanto con el sector empleador, también con el sector trabajador. El día lunes tuvimos una reunión en donde se expusieron por parte del Ministerio de Finanzas, del INEC, el Banco Central, las cifras de crecimiento económico, que son en realidad alentadoras. Tenemos un aumento, un crecimiento económico del 3.8%, con el cual cerraremos este año, una inflación acumulada de 2.24% más menos, y también una proyección de crecimiento el próximo año de 1.8-2%. Con esos datos y realizando los cálculos que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo, nos daría un incremento que va entre los 10 y 20 dólares. Esto ya se lo ha planteado sobre la mesa. Estamos en unas condiciones que creo yo favorables para llegar a un acuerdo. Ustedes saben que si no hay un acuerdo entre las partes, el gobierno nacional hasta el 31 de diciembre puede fijarlo de manera directa a través de un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, pero nosotros creemos que es un momento en donde podemos llegar a un acuerdo en ese margen de cifras. Ahora, otro de los objetivos del Ministerio de Trabajo, según Burbano, es incrementar el empleo formal. Para esto, dijo, será necesario reducir cargas administrativas que afectan especialmente a micro y pequeñas empresas, mediante la simplificación de trámites como visto bueno y otros procesos que actualmente generan costos elevados y demoras.
Uno de nuestros objetivos es mejorar la formalización en el trabajo. 3 de cada 10 ecuatorianos están en un trabajo formal, pero 5 de cada 10 ecuatorianos tienen ingresos, pero no gozan en la totalidad de sus derechos en una relación laboral. En ese sentido, tenemos 2 grandes líneas de trabajo para el próximo año. La primera es identificar primero cuáles son estos sectores en donde más informalidad se encuentra. Hicimos un análisis en esta última semana. El sector de servicios, por ejemplo, el sector de comercio es donde tenemos que atacar, pero nosotros no vamos a tomar una política coercitiva. Lo que queremos hacer es básicamente acompañar a los empleadores para que puedan formalizar a los empleados y que el costo, además de la formalización, sea mucho menor que el costo que le puede dar a esa empresa cuando no tienes formalizado un trabajador. En ese sentido, también vamos a acompañar a estas empresas para que esa mano de obra sea mano de obra capacitada. Vamos a recuperar el SECAP. El SECAP ha estado de alguna forma apagado en este tiempo. Nosotros vamos a recuperarlo y vamos a brindar también capacitación gratuita para que esa mano de obra sea una mano de obra calificada de trabajadores que ya se encuentren vinculados a las empresas. En otra información, Bernardo Cordobés fue designado como representante de la función ejecutiva en el directorio del IES. El nombramiento ocurrió a través del decreto 234 suscrito por el presidente Daniel Noboa. Cordobés, quien también ejerce la gerencia general del BIES, ocupará la titularidad del Seguro Social tras la salida de Edgar Lama en medio de la polémica por una glosa de la Contraloría en contra del IES por cobros indebidos de 2 empresas prestadoras de servicios de salud vinculadas a su grupo familiar. La Comisión Nacional Anticorrupción entregó un expediente a la vicepresidenta y ministra de Salud encargada, María José Pinto, de donde alerta una serie de irregularidades identificadas durante la gestión de Jimmy Martin como titular de salud y Edgar Lama como presidente del Consejo Directivo del IES. En el oficio se denuncia que 174 proveedores habrían obtenido $240 millones mediante 244 procesos con supuestas anomalías. Con respecto al Seguro Social, la comisión cuestionó la potencial contratación de la empresa Helbert. Alertó que este proceso implicaría un egreso de $37.7 millones a una firma que carece de experiencia en el desarrollo de modelos digitales de gestión hospitalaria, así como en la agenda de citas, exámenes y derivaciones. Desde la Federación Médica del Ecuador se advierte que la salud permanece en terapia intensiva ante el desabastecimiento de insumos y medicinas en hospitales públicos. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Santiago Carrasco, presidente de la Federación, cuestionó una falta de apertura por parte del gobierno para rescatar el sistema de salud y alertó que la situación en zonas rurales sería aún peor. Créanme que la situación es supremamente complicada y si el presidente y si este gobierno no se sensibiliza en estos temas, le decimos a la vicepresidenta que hemos estado pidiéndole reuniones desde hace muchísimo tiempo, señora vicepresidenta, oiga, escúchenos, porque los expertos y la gente que entiende y conoce están en los gremios médicos, en los gremios de los odontólogos, en los gremios de las enfermeras, etcétera, en el personal de salud. Escuche al personal de salud, escuche a los gremios, ahí están las mesas de expertos, ahí está la gente que le puede dar una guía. No estamos buscando cargos públicos, sino sacarle al país adelante y arrimar el hombro para que este país salga adelante. Otros temas: desde septiembre del 2025, las gasolinas Extra y Ecopaís no tienen ningún subsidio en Ecuador. En Notimundo al Día, Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, recordó que los márgenes y precios de esos combustibles en Ecuador siguen siendo controlados. Rosero también señaló que con la eliminación del subsidio al diésel, significa que ningún combustible automotriz, a excepción de la Super, cuenta ya con este beneficio. El liberalizar los precios, ¿no?, de las gasolinas de 85 octanos y del diésel es beneficioso para todos. Realmente no estamos muy lejos. Habría que buscar el momento político y no hay que tenerle miedo. Yo decía primero que se beneficie al consumidor, porque de esta manera el consumidor va a elegir la estación de servicio en la que tenga el mejor precio, la mejor calidad de combustible, pues aquí solo se comercializa 85 octanos, que es de muy baja calidad. Solo 2 países en América la comercializan, el resto por lo menos tienen 87 octanos. No se diga en Europa que tienen 95 y 98 octanos. Beneficio para el consumidor, beneficio para el Estado, porque ahí sí ya se libera del fantasma, ¿no?, del subsidio.
¿no? Porque si hay un pico del WTI, pues ahí va a tener que entrar a subsidiar. Y por último, nos beneficiaríamos nosotros los distribuidores, porque también ya tendríamos un margen un poco más razonable en la comercialización de combustibles, pues seguimos teniendo los más bajos del mundo. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito para proyectos de inversión por $1.000 millones para mejorar el suministro eléctrico en el país. El programa financiará la modernización y digitalización de centros de control y puntos de conexión de plantas de generación eléctrica estratégicas. Aumentará la capacidad del sistema de transmisión y repotenciará más de 700 kilómetros de líneas de transmisión. La iniciativa contempla además la reducción de 1.3 millones de toneladas de emisiones de CO2 por el desplazamiento de combustibles fósiles. Los cambios de gabinete presidencial se extenderán al menos por 2 semanas más, confirmó la secretaria de Comunicación Irene Vélez. La funcionaria señaló que el gobierno se centrará en analizar las necesidades de la ciudadanía tras el revés electoral y anticipó la ejecución de reformas o enmiendas constitucionales ante el fallido intento por convocar a una asamblea constituyente. Cambios sobre todo que responden, de estos debates, para adelantarme un poquito, sí, responden a la necesidad de la ciudadanía de la seguridad, sobre todo. Entonces, por ejemplo, solamente para dar pequeños destellos, la cantidad de veces que un juez ha dado medidas sustitutivas es porque, por ejemplo, se entiende así en el COIP, se entiende así en el marco legal en el que tenemos. Vamos a eso pronto, porque como dijimos, con las herramientas que tenemos, pero jamás dejando de lado los cambios que nos están pidiendo. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Aprovecha los descuentos monstruosos en Mall El Jardín. Encuentra ofertas increíbles en tus marcas favoritas y prepárate porque este viernes 28 abrimos hasta las 10 de la noche. No te lo puedes perder en Mall El Jardín. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos.
Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español. Bienvenidos a CNN en Español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado al sospechoso de disparar este miércoles contra 2 miembros de la Guardia Nacional, quienes permanecen en estado crítico. El sospechoso es Ramanullah Lakamal, quien llegó a Estados Unidos desde Afganistán en 2021, según un comunicado del DHS del miércoles por la noche. Las autoridades informaron previamente que el sospechoso se encuentra bajo custodia. Varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley declararon a CNN que la identificación inicial del tirador coincide con un hombre del estado de Washington que solicitó asilo en 2024, otorgado por la administración Trump a principios de este año. Los rescatistas buscan a cientos de desaparecidos después de que un incendio arrasara varios rascacielos en un complejo de apartamentos de Hong Kong, provocando al menos 44 muertos. Algunos de los edificios del complejo, hogar de una gran población de residentes de edad avanzada, todavía están en llamas en lo que parece ser el incendio más letal de la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial. 3 hombres fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario en relación con la tragedia, 2 directores y un consultor de una empresa constructora. La policía los acusó de negligencia grave. En toda China continental se han producido manifestaciones de solidaridad por el incendio de Hong Kong y la gente ha estado siguiendo de cerca las noticias del siniestro. Las fuerzas venezolanas han estado promoviendo activamente en las redes sociales sus preparativos a nivel nacional para defenderse de una posible ofensiva estadounidense, mientras las tensiones con la administración Trump continúan aumentando. Los expertos afirman que la nueva y exagerada demostración de fuerza, que incluyó vuelos de aviones de combate a baja altitud sobre grandes ciudades y ejercicios con fuego real en la costa, tiene como objetivo atraer nueva atención hacia sus capacidades militares. Estados Unidos respondió a los preparativos de Venezuela con exhibiciones de su poder aéreo y naval en el Caribe, incluida una demostración de ataque el jueves que incluyó un avión de reconocimiento, un caza y un bombardero, entre otras aeronaves. Cuando agentes del ICE detuvieron a Bruna Ferreira, que llegó desde Brasil a Estados Unidos cuando era niña, no apareció en los titulares. Era otra de las muchas inmigrantes atrapadas en la ofensiva de deportación del presidente Donald Trump, a pesar de haber desarrollado fuertes raíces estadounidenses. No obstante, durante su arresto, Ferreira declaró repetidamente a las autoridades que la tía de su hijo era la secretaria de prensa de la Casa Blanca, según declaró su hermana Graciela dos Santos Rodríguez al Boston Globe. Su exprometido, padre de su hijo de 11 años, es hermano de Caroline Leavitt. Ahora la conexión familiar de Ferreira con Leavitt, una de las voces más prominentes que apoyan la iniciativa de deportación de Trump, la ha convertido en un símbolo de alcance de la represión migratoria. También ha generado debate sobre sus antecedentes. El gobierno la ha descrito como una, cito, inmigrante indocumentada delincuente que fue arrestada por agresión, pero sus abogados afirman que no tiene historial delictivo y que anteriormente contaba con protección contra la deportación gracias al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, de la era Obama. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue sentenciado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
Nos enlazamos a esta hora con Jorge del Castillo, analista político de Perú, para hablar sobre el nuevo mandato en Perú, además de la sentencia de 11 años de prisión para Pedro Castillo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo a nuestro hermano pueblo ecuatoriano. Bueno, como ustedes ven, estamos aquí en un día sí y el otro también con sentencias a presidentes, ¿no? Así vemos, y es algo que genera preocupación también, evidentemente es motivo de debate lo que ocurre, por ejemplo, en Perú. Tampoco se escapa de nuestro país, pero hoy en concreto hablamos de Perú. Pedro Castillo a 11 años de prisión. También tenemos otros de los sentenciados: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra. Tenemos también expresidentes procesados como Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori en su momento. El poder como que realmente corrompe, y los resultados los vemos allí. Bueno, efectivamente, digamos, la parte mala y vergonzante, diría yo, es el hecho de tener en este momento 4 presidentes presos, ¿no? Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Vizcarra. Y posiblemente haya otras altas autoridades que también pasen por la misma situación. Pero la parte buena, como sucede en todo hecho de la vida, es que esto significa que en el Perú nadie tiene corona. Y así sea un presidente, tiene que sufrir las consecuencias si es que comete un delito. Y esto obedece mucho también a una base, y se ha dicho mucho de una institucionalidad que se siente, que se puede palpar en Perú. Bueno, todos los procesos, ha habido mucho movimiento político, ¿no? En pocos años, fíjense, en 6 años hemos tenido 7 presidentes. Es pésimo, porque eso no le da ninguna estabilidad al país. Pero también, mirándole un aspecto positivo, todas esas transferencias se han hecho dentro del marco constitucional, y incluyendo una vamos a decir, una defensa institucional que hubo en el Perú contra el golpe de Estado de Pedro Castillo, que es lo que hoy día se ha sancionado en una sentencia. Así es que eso es importante, porque esto también implica que no hay impunidad para quien pretenda asumir una dictadura para convertirse en un gobierno autoritario y que está fuera de la ley. O sea, la democracia también se tiene que defender. Y ahí hablamos, por ejemplo, de algunos delitos. Hablamos de Pedro Castillo, en efecto, en este caso, por su conspiración para la rebelión. En el caso de Alejandro Toledo, por corrupción. Él fue sentenciado, vinculado a un escándalo con la constructora Odebrecht. Ollanta Humala, sentenciado a 15 años de prisión, en el caso de él, por lavado de activos, y también vinculado al caso Odebrecht. Y Martín Vizcarra, por presuntos sobornos. Hay una crisis social, hay una crisis también de valores política muy seria que afecta a la región. Y en el caso de Perú, estamos ya frente a un nuevo periodo de transición. Vendrá en 2026 un nuevo mandato, pero el nuevo presidente asume también en un contexto de una crisis política, social, de valores, si se quiere también. Claro, eso es lo que ha pasado. Yo diría, en primer lugar, si me permite, es que en los últimos años lo que ha habido es una invasión de gente improvisada en la política, que ha entrado a la política para obtener beneficios personales, evidentemente, ¿no? Y no para servir a la población. Entonces, esto ha dado lugar a que el Perú, que podría estar en un nivel de crecimiento y de desarrollo estupendo, por los precios de los minerales, por la agroexportación exitosa que hay en este momento, por el turismo, por los nuevos puertos, megapuertos que se han construido, podría estar volando. Pero estamos en un bajísimo nivel de crecimiento económico, precisamente por la inestabilidad generada por estos personajes. Espero que ese capítulo se acabe y que el próximo año, en abril, cuando vengan las elecciones, podamos contar con un grupo democrático, serio, estable, que sepa manejar la economía, que respete los derechos de todos. Esa sería, si eso solamente pasara, le estoy seguro que el desarrollo del Perú retomaría un buen ritmo como el que teníamos hace casi 15 años, ¿no?
¿Esta improvisación y esta falta de experiencia en la política afecta únicamente a estas altas esferas del poder o también se relaciona, por ejemplo, con gobiernos locales y otras instancias donde también ha habido evidentemente denuncias y hay algunos casos de corrupción? Bueno, por supuesto que lo que refleja totalmente, ¿no? Que más o menos se trata de los mismos grupos políticos que incursionan, pero no con vocación de servicio, sino entran, son politiqueros, no son políticos, ¿no? Ahora, menos mal que en el Perú existe cierta institucionalidad. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que dirige don Julio Velarde, es un banquero de nota, reconocimiento mundial, es lo que, digamos, marca la cancha de la estabilidad económica del país. Eso es muy importante. Y así como esa institución hay algunas otras que defienden, que protegen el sistema democrático, ¿no? Y que hemos podido soportar la enorme crisis gracias a esas instituciones y al esfuerzo de la propia población, que más allá de los líos políticos sigue trabajando. El peruano es muy emprendedor, si bien hay una enorme mayoría de informalidad en la economía, pero aún en esa informalidad también se sostiene la economía popular del país. ¿Qué tan fuerte ha sido la penetración de las economías ilícitas en este contexto de corrupción política que normalmente suele ser una tierra fértil para este tipo de actividades? Ya lo hemos visto también, tenemos la experiencia en Ecuador, la situación de inseguridad es fuerte, es preocupante, la llegada de grupos de delincuencia organizada es realmente uno de los principales, si no el principal tema de preocupación hoy por hoy de los ecuatorianos. ¿Qué ocurre en el caso de Perú, tomando en cuenta este contexto de corrupción política que, como decimos, es tierra fértil para la instalación de este tipo de grupos? Fíjese, ese es el tema número uno acá también, ¿no? Porque esta migración, que es bienvenida en lo que se refiere a la gente de buena voluntad, perseguida en su país, pero a eso Nicolás Maduro le agregó, parece que salió gente de las cárceles y los mandó a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, etcétera, que nos vienen a crear unos problemas tremendos que se suman a los nuestros, pero que se suman con gran crueldad. No sé si allá será lo mismo, pero aquí con gran crueldad. Y hay amenazas pues globales, el narcotráfico, la tala ilegal, yo qué sé, el tráfico de personas inclusive, y obviamente la criminalidad organizada que entra en extorsión, en chantaje, se ha puesto muy peligroso. Ahora bien, y ya para ir cerrando, el nuevo mandato en Perú, hay un inicio de gestión con cierta fragilidad en medio también de protestas, de reclamos por parte de la sociedad, de protestas en las calles. ¿Cómo ve usted qué podría ocurrir en 2026, tomando en cuenta que hay esta transición y, como siempre, hay normalmente expectativa y normalmente esperanza de que los días sean mejores, que venga una clase política a dar un giro al tema social, al tema económico, entre otros? Fíjese, efectivamente, en el Perú, en este momento tenemos un gobierno de transición, ¿no? Después que fue acá la señora Dina Boluarte, asumió el señor José Geri, que tiene cierta experiencia, es una persona relativamente joven, y que creo que se ha centrado en los temas que son los que tenía que hacer. La lucha contra la delincuencia y garantizar elecciones limpias. Más nada se le pide por ahora. Ya las otras tareas vendrán con el nuevo gobierno. Si es que, y fíjese usted, y este presidente Geri ha subido a más del 50% de aprobación hoy, solamente por la actitud, por el cambio de comportamiento, vamos a decir así, ¿no? Dejando de lado la frivolidad, se ha dedicado a tratar de resolver el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, eso me parece bien, yo no he votado por él, ni lo conozco, pero no puedo dejar de reconocer que está haciendo un trabajo que el pueblo está aceptando. Y lo que queremos es ahora una elección limpia, no violenta. Hay que tener mucho cuidado con eso para que podamos tener un buen resultado. Por lo menos hay cierta paz social en el Perú en este momento, y ojalá se mantenga esa situación.
Pero ¿cómo van a influir las movilizaciones que están anunciadas? ¿Y esto podrá ser de alguna forma un tropiezo en este proceso de transición? Hay un sector que se llama de la minería informal, a la cual se suma la ilegal, esa que trabaja en ríos y que afecta al medio ambiente, en fin, esa es la minería ilegal. Ellos están en pos de una legislación que los proteja, ¿no? Yo creo que el tema hay que estudiarlo y manejar con buen criterio político ese tema para que el problema social no se convierta en algo inmanejable. Creo que eso es fundamental y espero que el gobierno sepa actuar con propiedad en ese tema. Esa es la única amenaza que yo veo en este momento, vamos a decir, de disturbio callejero, ¿no? Por lo demás, ha bajado bastante las líneas de reclamo que tenía que ser parte de la población. Entra entonces Perú en proceso de transición. Jorge, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por habernos acompañado. Encantado, muchas gracias. Gracias nuevamente. Jorge del Castillo, analista político de Perú, hablando sobre el nuevo mandato en Perú. José Enrique Geri es el nuevo presidente que está en este periodo de transición. Además, hemos conversado también sobre la sentencia de 11 años de prisión para Pedro Castillo. Ya es uno más que se suma a los expresidentes de Perú condenados por casos de corrupción. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Equavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Equavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hay descuentos imperdibles. También están los irresistibles. Otros son asombrosos. Pero descuento monstruoso, solo hay uno. Y está en Mall El Jardín. Este 28, 29 y 30 de noviembre encuentra ofertas de hasta el 50% y saca tu monstruo interior. Porque todos amamos los descuentos. Y aprovecha que este viernes 28 de noviembre te esperamos hasta las 10 de la noche. Mall El Jardín. Aplican condiciones. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Luego de la victoria del no en el referéndum y consulta popular, las fricciones a la interna de la Revolución Ciudadana aumentaron, principalmente entre su máximo líder Rafael Correa y autoridades locales como el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez de Guayaquil y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Esta postura, según el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, no significa una ruptura en la organización política, sino una directriz emitida desde el expresidente Correa de ser más frontales. La propuesta de un diálogo abierto del gobierno con otras fuerzas políticas fracasó tras un cruce de acusaciones entre el oficialismo y el correísmo en la Asamblea Nacional. De acuerdo con la legisladora de ADN, Valentina Centeno, la Revolución Ciudadana se opuso a reformas del COIP que impulsará la bancada, entre ellas la creación de un régimen penal especial para el crimen organizado y la posibilidad de que jueces puedan dictar prisión preventiva como regla general. Por su parte, González refutó estas declaraciones y aseguró que las bancadas nunca llegaron a reunirse ni a presentarse. Es mentira. Centeno lo dijo, ¿no? Es mentira.
Ella está mintiendo. Que se oponen incluso a reformas al Código Penal para sancionar el crimen organizado. ¿Sabe que no supo qué más decir? Qué pena por el pueblo ecuatoriano. Porque no llegaron a reunirse, ¿no? No llegamos a reunirnos. La semana pasada, efectivamente... ¿A qué se oponen ustedes? Al desastre de la patria. Para no poder sentarse a conversar. Al desastre. Nos oponemos a que Pero no hasta se para cumpla. ponerse a eso tienen que sentarse a conversar. Lógico, yo estoy de acuerdo. Ayer no sabían qué decir porque yo ya desenmascaré al gobierno en cuanto a esta falsa intención. Sí, no nos reunimos, no se generó el diálogo. Ellos siguen haciendo lo que les da la gana. Y a propósito de este tema, esto es lo que dijo Juan Andrés González. Dijo que no significa una ruptura en la organización política, sino una directriz emitida del expresidente Correa de ser más frontales. Yo lo que creo que hay que respetar a nuestra militancia. Y el respetar a nuestra militancia también tiene líneas rojas. Imagínense yo reunido con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Perfecto, yo puedo reunirme en términos netamente administrativos. Pero ya generar camaradería, no, eso es imposible, es una falta de respeto hacia el movimiento de la Revolución Ciudadana. Un movimiento dividido, no, un movimiento con puertas abiertas, un movimiento democrático, donde lógicamente las opiniones funcionan. Estas, supuestamente, fricciones, sí, alimentan el diálogo, alimentan la discusión interna y alimentan lógicamente la dialéctica. ¿Creen que van a llegar fortalecidos a las seccionales? Pero por supuesto, siempre hemos llegado fortalecidos. En otra información, Ecuador se prepara para la extradición de alias Topo a Estados Unidos. Reveló este jueves el ministro del Interior, John Reinberg. Se trata de un sujeto considerado como un objetivo de alto valor y señalado como uno de los hombres de confianza de alias Fito, ex cabecilla de los Choneros. 18 objetivos de alto valor que han sido atrapados, que han sido puestos a órdenes de la justicia, que hoy se encuentran la gran mayoría en la cárcel del encuentro, menos uno que se encuentra en Estados Unidos, que logramos su extradición, la primera extradición de Ecuador, y segundo, la primera extradición más rápida que se ha hecho de un país hacia los Estados Unidos, 25 días que tomó esa extradición. Tenemos la segunda, y bueno, ya hubieron dos más, que fue de la estructura de alias Gerald. Tengo una que se viene de alias Topo. Topo fue una persona que dijeron que era el nuevo líder de los Choneros. También va a ser extraditado. Recuperar cerca de 800 policías que custodian a criminales en arresto domiciliario es el objetivo del ministro del Interior, John Reinberg. Lamentó que concretar efectivos en labores de seguridad de personas señaladas por delitos graves impediría su despliegue en zonas conflictivas para enfrentar al crimen organizado. De los arrestos domiciliarios, una irresponsabilidad que se estaba haciendo, era simplemente beneficiarse no solamente el delincuente, ¿no? Y el delincuente que se beneficiaba no era pues un carterista, era un narcotraficante, era un sicario, era un secuestrador, un extorsionador, que le daban el arresto domiciliario y el cual un servidor policial tenía que ir a cuidarlo en barrios peligrosos, donde en algunas ocasiones atentaron contra la vida de ellos, ¿no? Pero para que pues el juez que determinaba esto pues tenga un beneficio por haberlo mandado a este peligroso delincuente. Esto se logró detener, ¿no? Y en poco tiempo más vamos a lograr que estos 285 personas que hoy tienen el beneficio de arresto domiciliario vaya a cambiar esta medida, porque yo tengo que recuperar a esos 800 servidores policiales que están cuidando a estos delincuentes. La policía desmanteló un centro de acopio de armas y drogas que operaba en una vivienda de Ibarra, en la provincia de Imbabura, el cual, según las investigaciones, mantenía vínculos directos con la estructura delictiva Los Lobos. El general de la policía, Víctor Herrera, detalló que en el sitio se incautaron armas de grueso calibre, explosivos, dinero en efectivo y distintos tipos de droga. Específicamente en la ciudad de Ibarra, en el sector de Caranqui, fue ubicado un domicilio, en cuyo domicilio, a través de los trabajos articulados de la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional, se logró ubicar a este ciudadano de nacionalidad venezolana, que luego de revisado el prontuario no presenta antecedentes, pero quien él mismo se autodefine como parte de la estructura de los Lobos. Dentro del operativo, como ustedes pueden identificar, se decomisó alrededor de 637 kilos
de marihuana tipo creepy. También tenemos el decomiso de alrededor de 4 kilos de heroína y tenemos también el decomiso de 1 kilo de clorhidrato de cocaína. Dentro de eso, y lo que más nos llama la atención, es el decomiso de alrededor de 4 armas de fuego, armas de fabricación industrial de uso bélico. El calibre es 2.23 y 7.62, 1.000 municiones también que fueron incautadas. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La restricción para el transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la ruta Viva entrará en vigor desde el 1 de enero del 2026. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado. Los siniestros de tránsito y la restricción del transporte pesado desde el 1 de enero del 2026. ¿Cuáles serán las consecuencias? Y este sector también del transporte reclama por considerar que esta no es una medida que vaya a resolver el problema. Juan Carlos, bienvenido. Fausto Yepes le saluda. A ver si nos podemos ubicar un poco mejor el audífono para escucharle mejor. ¿Estamos ahí, por favor? No le escuchamos en este momento. Estamos enlazándonos con Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado. Y esto a propósito de la medida que entrará en vigor desde el 1 de enero del 2026, la restricción para el transporte pesado en las avenidas Simón Bolívar y la ruta Viva, una medida que se adopta en función de poder reducir los accidentes de tránsito, los siniestros de tránsito que han causado muertes, han causado problemas durante varias... ¿Perdón? ¿Estamos? No tenemos en este momento el contacto. Vamos a continuar con la información. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El ministro del Interior, John Reinberg, recibió a Lawrence Petroni, encargado de Asuntos Exteriores de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, junto a Charles Morrill, nuevo director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Durante este encuentro se revisaron los avances de las iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer las capacidades en materia de seguridad. Además, se analizaron nuevos planteamientos para impulsar proyectos alineados con las competencias y prioridades del Ministerio del Interior. El fiscal general subrogante del Estado, Carlos Alarcón, se reunió con el Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, Giovanni Melillo. En el encuentro, las autoridades abordaron temas estratégicos relacionados con el intercambio de información, el desarrollo de proyectos conjuntos y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Además, se evaluó el número de asistencias penales internacionales tramitadas con Italia en casos relacionados con tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, asociación ilícita, entre otros delitos. En la provincia de Azuay continúan los operativos contra la minería ilegal. Este jueves las Fuerzas Armadas localizaron y destruyeron una estructura improvisada presuntamente utilizada por grupos irregulares en esta zona. La intervención se dio en el sector de La Chonta, en el cantón Pucará. En Esmeraldas, 8 campamentos clandestinos de extracción ilegal fueron desmantelados por el ejército en las últimas 72 horas. El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó por tercera ocasión al ex juez del Cantón Yaguachi, John Rodríguez, quien en el año 2023 acogió medidas cautelares y restituyó los derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass. En ese año, el ex magistrado ordenó que se informe al Consejo Nacional Electoral sobre la decisión que adoptó y dispuso que se levanten los impedimentos que tenía Glass para ejercer cargo en el sector público. El ex juez adoptó esta decisión pese a que para esa fecha el ex vicepresidente tenía sentencias ejecutoriadas por los delitos de asociación ilícita y cohecho. Si bien Rodríguez ya no es parte del servicio judicial, esta medida asegura que si presenta una acción contenciosa administrativa o constitucional, no pueda revertir una sola destitución, sino todas, lo cual dificulta su retorno al sistema de justicia. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Estamos ya nuevamente en contacto con Juan Carlos Andrade, a ver si me escucha primero. ¿Estamos listos? Sí, Freddy, le escucho. Buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Sí, estamos ya para hablar sobre los siniestros de tránsito. Esta restricción para el transporte pesado desde el 1 de enero. Han dicho y han advertido que esto podrá reducir el índice de accidentes de tránsito. ¿Ustedes se oponen? Bueno, no, realmente no nos oponemos porque consideramos que, dada la siniestralidad que hemos tenido en los últimos tiempos, realmente es importante trabajar en seguridad vial. Y esto implica revisar varios aspectos y varios factores muy importantes. ¿Qué otros ¿Perdón? ¿Qué otros aspectos aparte de la restricción vehicular? Mire, el tema de la restricción se da justamente por los accidentes que se han presentado. Y ante eso la respuesta tiene que ser conjunta, tiene que ser de una manera técnica realizar los análisis porque han sucedido, los eventos, las causas, y en eso vamos a determinar y a definir que la seguridad vial tiene varias aristas que deben ser enfocadas directamente. La infraestructura vial debe ser la adecuada para poder circular con seguridad. Entonces hay que trabajar en señalética, hay que trabajar en la infraestructura, pero como uno de los aspectos. Obviamente las empresas y las operadoras de transporte también tenemos responsabilidad. Entonces necesitamos presentar planes de seguridad operacional, del mantenimiento de las unidades. En esto juega también un papel fundamental la autoridad con el control, con la normativa y el control que tiene que haber de forma permanente tanto en la Ruta Viva como en la Simón Bolívar. Y algo que es fundamental y que nosotros hemos resaltado el día de hoy en la rueda de prensa que se llevó a cabo en la mañana es la formación y la capacitación de calidad a los conductores profesionales. Todos estos son aspectos importantes que deben revisarse para que la seguridad vial realmente funcione y se articulen varias medidas con esta finalidad. Hay que trabajar en bajar la siniestralidad y este es un compromiso de todos y quienes hacemos carga pesada, por supuesto, tenemos que participar de manera directa en esta situación. En este sentido, ¿hablamos de una responsabilidad compartida? Mira, no es una responsabilidad compartida porque realmente la siniestralidad tiene causas y eso es lo que hay que establecer. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que pasó? Y eso es lo que hay que corregir también, porque hay factores importantes que deben controlarse, como el sobrepeso, por ejemplo, que es uno de los factores que puede causar accidentabilidad. Una persona que no está en condiciones o está con alcohol va a causar también siniestros. Un vehículo que no está en condiciones mecánicas también puede causar todo este tipo de accidentes. Entonces, establecer bien las causas, pero trabajar conjuntamente, sí, en poner los correctivos, en ser responsables. La ciudadanía está preocupada por esta situación. Entiendo que la medida del señor alcalde fue justamente una reacción a estos temas de accidentabilidad recurrentes que se sucedieron en estos últimos tiempos. Y hoy, con responsabilidad, lo que buscamos es trabajar para que esto se controle, para que esta siniestralidad se reduzca. Básicamente ese es el objetivo. ¿Creen ustedes que también hay que insistir mucho en la capacitación de los conductores? La capacitación es fundamental. Quienes manejan los equipos, los vehículos de carga pesada son conductores, quienes tienen que tener una formación y una capacitación para poder prestar este servicio con total seguridad. El factor humano es fundamental dentro de todo este esquema de seguridad vial. Entonces sí es necesario, por supuesto. Hay que insistir, hay que trabajar siempre en eso. ¿Cuál es el estado de las unidades de transporte pesado? Porque este ha sido también uno de los factores importantes a considerar, el estado mecánico de las unidades, que es uno de los temas a los que principalmente se alude cuando ocurre uno de los siniestros de tránsito. Mire, el parque automotor de carga pesada a nivel nacional es bastante variado. Usted tiene una composición de unidades nuevas del año, de una vida útil de 2, 3, 4 años, también tiene unidades de 30 años, de 40 años. Recordemos que la vida útil de las unidades de carga pesada es referencial, así lo establece la regulación existente. Las unidades, mientras pasen una revisión técnica vehicular en alguna parte, pueden seguir operando. Entonces, así está definida la ley. Pero claro, una unidad nueva tiene mejores prestaciones, tiene mayor seguridad en todos los aspectos, el tema de mantenimiento que hay que hacer, por supuesto, pero no es lo mismo una unidad de 30 años que una unidad de 2 o 3. ¿Creen ustedes que debería involucrarse también otro sector del transporte, tomando en cuenta que no son los únicos, me refiero al transporte pesado, los que están involucrados en los siniestros de tránsito, principalmente en estas dos avenidas, en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva? Mire, para darle una referencia, en carga pesada en Quito hay 1.085 empresas, tenemos 21.200 vehículos registrados
El 3% de la siniestralidad es carga pesada, o sea, de los últimos estadísticas que hemos visto. Pero de eso es lo que se alarma más, porque por supuesto una unidad de transporte de carga con peso puede generar unos accidentes con mayor impacto, con mayores proporciones, con mayor impacto. Todos los días vemos accidentes en la ruta viva, permanentes. Si vamos a las estadísticas, y habrá que revisar cuántos muertos, cuántas personas han fallecido con carros pequeños, donde no está involucrado el transporte de carga. Entonces, aquí creo que hay que trabajar en educación a nivel general. Usted ve una ruta viva donde hay un bus por un lado, en el medio hay un camión, en el lado izquierdo puede haber un vehículo andando a 30 kilómetros por hora. Y es un cruce permanente de un lado al otro. Entonces, hay mucho por trabajar. Y esa es la responsabilidad que de todos, y en este caso, reitero, nosotros como usuarios permanentes de las vías. Carga pesada, recuerde que también somos parte del sector productivo, somos un sector transversal en la cadena de suministro. Entonces, de hecho, estamos y vamos a seguir entrando permanentemente al distrito metropolitano, porque así se realizan las operaciones de transporte con los diferentes clientes. Entonces, el transporte tiene que llegar a los sitios de destino donde está programado cada cliente en cada operación de transporte. Usted se refirió al inicio al estado de las vías, y esto también tiene que ver mucho con la condición, la construcción de algunos sectores de estas vías. ¿Tienen identificados puntos críticos donde suele haber mayor incidencia en los accidentes? Sí, en la Simón Bolívar, y esto no es de ahora, desde hace muchos años atrás se ha venido hablando de forma permanente en el trazado de la vía o en el diseño geométrico, porque también causa accidentes justamente cuando la calzada no está en estado adecuado y donde hay estas pendientes que pueden generar este tipo de accidentes de manera recurrente. Sí existen y sí se han definido. ¿Se sabe el número? ¿Se sabe a ciencia cierta cuántos son y en dónde debería haber un tipo de intervención, por ejemplo? Hay estudios que demuestran y que se puede establecer perfectamente cuáles son los tramos o los lugares donde existe mayor accidentabilidad, donde se han producido los accidentes y donde debería en determinado momento revisarse el tema del diseño y hacer un replanteo para corregir justamente estos problemas que existen en la vía. Y por fuera de la Simón Bolívar y de la Ruta Viva, ¿ustedes tienen identificados otras vías donde también debería haber una intervención por parte de autoridades, independientemente que sea, en este caso, el municipio de Quito? ¿Podría ser consejos provinciales, gobierno central? Bueno, de hecho, nuestra vialidad y por la geografía de nuestros terrenos tenemos pendientes pronunciadas, tenemos bajadas, curvas sinuosas. Entonces, son vías donde hay que también conducir con extremo cuidado. Pero claro, si es que hay algún momento en el que algún vehículo rebasa una velocidad normal, está sujeto también a este tipo de problemas sumados a la vía que puedan desencadenar en accidentes. En el país tenemos múltiples vías con este tipo de problemas. Importante que se tomen acciones y sobre todo que baje la incidencia de los accidentes, de los siniestros de tránsito, una vez que se tomen estas medidas. Se ha dicho ya desde el 1 de enero del 2026. Juan Carlos, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A la orden, muchas gracias. Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado, hablando sobre los siniestros de tránsito y la restricción del transporte pesado desde el 1 de enero del 2026 en la Simón Bolívar y la Ruta Viva. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia,
30 años de innovación y confianza. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El sistema sanitario enfrenta varios desafíos en nuestro país. ¿Qué hacer frente a esto? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Juan Barriga, él es coordinador del área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches, María del Carmen, a las órdenes. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Juan, el problema de siempre, la crisis de salud pública en nuestro país, algo que se ha venido agravando año tras año. De hecho, en el Hospital Pablo Arturo Suárez ya se evidenció durante este año un grave desabastecimiento. ¿Cuál es la situación que se vive al momento? A ver, Mari Carmen, hasta hace poco tiempo y todavía no me han cambiado. Yo era o soy responsable o presidente o representante de las asociaciones de los hospitales del país. Y vivo de cerca las necesidades que tienen los pacientes. Hemos improvisado desde hace 2 años con los ministros de salud. No hay políticas de salud. De hecho, los hospitales están desabastecidos porque cambian a cada rato los ministros de salud y cuando cambian al ministro, cambian las autoridades. Mire, yo creo que algo muy importante es, hoy por hoy existen personas muy capaces, me refiero profesionalmente, hay títulos de administradores de hospitales. Bueno, la verdad desconozco su profesión y sus estudios, pero hay que estar en los hospitales para saber las necesidades. Eso para empezar, ¿no? Y rodearse de gente que sea capacitada o que esté capacitada para poder ejercer la profesión. Yo no creo que a esta altura, mire, no sé si es el 6º o el 7º ministro en 2 años. 6 y que no les dejan. Primero, yo sigo diciendo que todavía siguen existiendo las mafias organizadas a gran nivel. La corrupción que se presenta en el sistema de salud. Sí, y bien organizado, ¿no? Pero eso viene hace muchos años, ¿no? No es un problema de ahora, eso es algo que viene hace ya mucho tiempo. Sí, pero hay que cortarlo, ¿no? De alguna manera, sí, desde hace mucho tiempo, pero nosotros seguimos en las mismas, me refiero a los que trabajamos dentro de un hospital, y que yo no tengo ningún empacho en decirle, los pacientes compran todas las cosas, los pobres que pueden empeñar, que les presten dinero, que se endeudan para poder solucionar un problema de salud. Tienen que comprar, se ven obligados. De lo que yo tengo entendido, nadie ha dicho que la medicina hay que pagarla, ¿no? Sigue siendo gratis, pero gratis de los labios para afuera, ¿no? Pero porque los que estamos adentro les decimos al paciente que tiene que comprar para solucionar su problema. Juan, ¿qué pasó? Eso es de todos los días, es de todos los días. ¿Qué pasó con
esas cifras que se dieron en meses anteriores, cuando pues se habló de más del 70% de abastecimiento en medicamentos e insumos? A ver, yo le voy a explicar. Como jefe del servicio, yo hago un requerimiento anual de las necesidades del servicio. Hago un resumen de todos los pacientes que he atendido durante todo el año y más o menos se hace un 10% más, porque siempre quedan pacientes rezagados que no se operan, pero no se los ha podido retirar. Pues no, ¿cómo vamos a disminuir una lista de espera? Si las emergencias que llegan, estoy hablando de las emergencias, ya ni siquiera de los pacientes que están esperando una cirugía, tienen que comprar lo necesario. Tienen que comprar lo necesario. El Pablo Arturo, el Eugenio Espejo, el Hospital del Sur, todos los... Mire, otro problema gravísimo. O sea, llega un paciente, nosotros los médicos, la verdad, no nos debería interesar si es asegurado, si el paciente es ISPA, ISPOL, y lo atendemos igual. Pero sin embargo, cuando las cosas son al revés, a usted no le dejan ni pasar pues en el seguro si no tiene un carnet del seguro para ser atendido. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué? Porque ¿sabe por qué? Porque no existen políticas de salud. Porque lo único que deberían hacer es continuar con una política que se establezca, primero que se junte gente capacitada y que se olvide, decir que se olviden de los compromisos que se adquirieron antes de ser electos, pero por lo menos que sean capaces, pues, o sea, por lo menos que... Y no estoy hablando solamente de los pacientes, ¿no? Le preguntaba Juan... El personal médico, las enfermeras, uno no se puede capacitar. O sea, si se capacita es porque el médico hace un esfuerzo y hasta para poder ir a capacitarse tiene que sacar permiso con cargo a vacaciones. Le consultaba hace un momento acerca del abastecimiento que se había, pues, del que se había hablado hace algunos meses, yo diría unos 3 o 4 meses atrás, cuando se dijo que se había llegado a abastecer hasta el 70% en medicamentos e insumos. Eso quisiera que usted me confirmara. ¿Llegó a haber este abastecimiento? Bueno, si es que lo hubo, se saltaron el Pablo Arturo Suárez y unos cuantos hospitales más. O sea, no, la verdad no. Se saltaron, o sea, y digo algunos hospitales más porque nosotros tenemos contacto siempre con los colegas de otros hospitales y sabemos cómo se están manejando las cosas. O sea, no se evidenció esto. Mire, hacen que se centralice las compras y se declara de emergencia a la salud, por favor. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo lo han solucionado la emergencia? No lo han solucionado absolutamente. Y bueno, como no lo solucionaron, lo que tuvieron que hacer es, el día de ayer me parece que fue que ya se quitó la declaratoria de emergencia de la salud, como que se hubiera solucionado el problema. Y el problema sigue, la verdad, el problema sigue. Vea, los que damos la cara todos los días somos los médicos, el personal de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, auxiliares. Yo tengo 50 camas. Las que tengo, el 90% compran el material. El resto se va para sus tratamientos y se van a otro tipo de tratamiento o tienen, hacen un esfuerzo y se van a una clínica privada y se hacen atender. Pero la mayoría, estamos hablando de la mayoría, y sigue existiendo gente en lista de espera, la verdad. ¿Qué hacer frente a esto? Porque vemos cómo afecta directamente a la salud de las personas, y no solamente a la salud, obviamente tiene consecuencias económicas, el tema sanitario en un país, en una sociedad, y eso queda en evidencia. ¿Cómo entender, por ejemplo, que no se dé la adecuada atención a este tema, cuando vemos también que el Ministerio de Salud ha utilizado apenas el 45% del presupuesto total asignado? Las autoridades, pasa por las autoridades. ¿Cómo puede utilizar un médico? Bueno, dentro de los ministros había abogados, ingenieros, que no se rodean de gente que sea capaz para poder solucionar. ¿Cómo solucionarlo? Yo creo que todos sabemos que la salud está en crisis, eso a nadie le cabe la menor duda, pero ¿cómo hacer que se tome la salud con seriedad y que el señor presidente, a quien yo respeto mucho y de hecho yo voté por él,
se rodea de gente que sepa, pues. Que sepa, o sea, que no improvise. ¿Por qué está improvisando a cada rato? O sea, cada 6 meses. Mire, para ocupar cargos altos de hospitales, me refiero, que llame a concurso, pues. O sea, que llamen a un concurso y que entre gente capaz. Me refiero para que dirija un hospital. Esto no pasa por tener un médico. Mire, yo tengo un médico jefe, la directora del hospital, la doctora Paola Herrera. Yo era, dentro de los conocimientos y de la amistad, he podido mirar su carpeta. Excelente carpeta como médico profesional. Tiene todo lo que un gerente debería tener para eso. Pero si no tiene plata, ¿qué es lo que va a hacer? Exactamente, o sea, lo que decíamos. Mire, las casas comerciales ya ni siquiera se quieren presentar a los concursos porque no les pagan. Yo escuchaba hoy de mañana que les deben una barbaridad de dinero a todos los prestadores de servicios del país. Les deben más de 2.000 millones de dólares. Solo Guayaquil se llevaba más de 1.000 millones de dólares los prestadores de servicios. ¿Por qué tienen que llevarse los prestadores de servicios? ¿Por qué en lugar de ese dinero invertir en clínicas, hacer hospitales y darles todo lo necesario para que la gente ejecutar el presupuesto, que es tan necesario? Y también usted bien lo dice, que haya personal preparado a la cabeza para que haya una eficiente gestión administrativa. Sí, y le den lo necesario, ¿no? O sea, porque mire, en los hospitales públicos. Claro, que les den lo necesario a los hospitales públicos. Mire, de los 6 ministros que han pasado, yo conozco a uno que ha ido al hospital a mirar cómo está. El resto ni siquiera, seguramente, ni siquiera saben dónde queda el hospital Pablo Arturo Suárez. Pero el hospital tiene un área de atención, porque yo la tengo bien clarita, ¿no? Más de 1 millón de pacientes del norte del país, o sea, del noroccidente, de Otavalo. Son más de los barrios que están alrededor del norte. Ya no hay cómo, o sea, no hay cómo abastecer a los pacientes, porque otro de los problemas gravísimos es que un presidente antes, hizo hospitales por todo el país, y muy buenos hospitales. Yo he tenido la oportunidad de ir a visitar el hospital en Portoviejo. Es el hospital más grande del país y no funciona ni la mitad, porque no tienen personal, porque no abastecen, no les dan lo necesario. Claro, de nada sirve la infraestructura si no se cuenta ni con personal ni con... Hay un hospital hermoso en Esmeraldas, hermoso, de última tecnología, que tendrá unos 12 años, está subutilizado, la verdad. Porque a veces no hay ni ropa para entrar a quirófano, pero no hay ni ropa para comprar, no hay plata ni para comprar los medicamentos. Ahora uno hasta para morirse necesita tener suerte, porque los hospitales ya no es como antes, ¿no? Y como usted dijo, no es de este gobierno. Lo viene arrastrando desde hace rato. Así es. Pero, es una crisis que se ha ido agravando con el pasar de los años, lamentablemente, y no se toman las medidas necesarias, los correctivos para hacer que funcione el sistema sanitario, que, como lo decíamos, es tan importante. Gracias a Juan Barriga, coordinador del área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, por acompañarnos y conversar acerca de un tema tan complejo en nuestro país. Muchas gracias, Mari Carmen. Buenas noches. Una buena noche para usted. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco.
Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Recuerda, si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Aprovecha los descuentos monstruosos en Mall El Jardín. Encuentra ofertas increíbles en tus marcas favoritas y prepárate porque este viernes 28 abrimos hasta las 10 de la noche. No te lo puedes perder en Mall El Jardín. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Hay descuentos imperdibles. También están los irresistibles. Otros son asombrosos. Pero descuento monstruoso, solo hay uno. Y está en Mall El Jardín. Este 28, 29 y 30 de noviembre encuentra ofertas de hasta el 50% y saca tu monstruo interior, porque todos amamos los descuentos. Y aprovecha que este viernes 28 de noviembre te esperamos hasta las 10 de la noche. Mall El Jardín. Aplican condiciones. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Y a esta hora nos enlazamos con Esteban Silema desde la sala de redacción para que nos cuente detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos que nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue sentenciado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en el 2022. La condena llega casi 3 años después del mensaje a la nación donde Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y de gobernar a través de decretos ley. Además, el expresidente ordenó la reorganización del sistema de justicia y convocó a una asamblea constituyente. La misma pena de Castillo recayó sobre la ex primera ministra Betsy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura en su contra. También les contamos que el gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de sumarse al terrorismo promovidos por Estados Unidos, que aumenta la presión en el Caribe, donde mantiene su despliegue militar. La decisión afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y GOL. Estas compañías habían cancelado los viajes hacia y desde Caracas luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a las aerolíneas comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera una situación potencialmente peligrosa en la región. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar confiado en caso de que su país se declare como una república
en armas, dijo, en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos a raíz de su despliegue militar visto por el gobernante como una amenaza para sacarlo del poder, y ordenó a los miembros de la Fuerza Aérea a estar alertas y listos. Hoy decimos en Venezuela, no hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome por sorpresa. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia, con Bolívar al frente. En otras noticias, el FBI informó este jueves el inicio de una investigación por terrorismo después de que un hombre afgano de 29 años perpetró lo que las autoridades describieron como un ataque de tipo emboscada contra 2 soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Ambos uniformados de 20 y 24 años se encuentran en estado crítico. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que hay una investigación en curso por terrorismo y añadió que están investigando si el sospechoso contó con cómplices tanto en su país de origen como en Estados Unidos. Y precisamente el gobierno norteamericano anunció una revisión rigurosa de las tarjetas de residente o green cards de todos los migrantes que provengan de países a los que calificó como de preocupación tras el tiroteo que dejó a los 2 agentes de la Guardia Nacional heridos en Washington. En la lista de países se incluyen los 19 que fueron mencionados en el decreto firmado por el presidente Donald Trump en junio para prohibir los ingresos por temas de seguridad nacional de personas de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. También les contamos que el incendio declarado en 7 edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 83 fallecidos, 76 heridos hospitalizados, entre ellos 11 bomberos y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia. Otros 62 residentes continúan atrapados dentro de los inmuebles mientras avanzan las operaciones de rescate. Además, los bomberos confirmaron el rescate de un nuevo superviviente, un hombre localizado en la escalera del piso 16 de uno de los edificios afectados. El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, devastó 7 de los 8 bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fu Court en el distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en las 3 últimas décadas. Y finalizamos con información de la agenda del Papa, y es que el Papa León XIV llegó a Ankara, Turquía, este jueves para un viaje de 6 días que incluye al Líbano. El pontífice habló ante líderes políticos turcos advirtiéndole al mundo que no permitan una tercera guerra mundial fragmentada ni una escalada de los conflictos bélicos ya vigentes. Y es José Levi de nuestra cadena aliada CNN que nos trae los detalles sobre la visita del máximo líder de la Iglesia Católica. En esta visita está muy presente el espíritu del Papa fallecido Francisco, a quien el propio León XIV calificó de venerado predecesor. De hecho, fue Francisco quien había decidido el llevar a cabo este viaje, como el del próximo domingo al Líbano, pero por motivos de salud al final tuvo que anularlos. Pero ahora León XIV quiere él mostrar realmente su respeto, su cariño a Francisco, y lo nombró muchas veces en su discurso delante del presidente anfitrión Recep Tayyip Erdogan. Él aseguró, por ejemplo, que es el futuro de la humanidad ahora el que está en juego. Citó una frase de Francisco diciendo que no hay que alimentar lo que sería una tercera guerra mundial a pedazos. También refiriéndose al hecho de que Turquía es un país mayoritariamente musulmán, él aseguró, como hacía Francisco, que todos somos hijos de Dios. Se mostró a favor de la cultura del encuentro. E incluso en el avión que lo llevó a Turquía desde Roma, él se refirió, como estadounidense de origen que es, al Día de Acción de Gracias. El motivo central de esta visita, programado originalmente por Francisco, es poder marcar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea,
que basó lo que es la iglesia cristiana de ahora en sus distintas corrientes, la católica, la protestante, la ortodoxa, y esto lo podrá marcar cuando ahora destaca León XIV que los 8 concilios ecuménicos primeros fueron todos en territorios que ahora pertenecen a Turquía. Se reunirá en esta visita con el patriarca Bartolomeo, que es el líder de la Iglesia Ortodoxa Oriental. José Levi, CNN, Jerusalén. Ese ha sido el reporte de José Levi de nuestra cadena aliada CNN sobre la visita del Papa León XIV a Turquía. Hasta aquí la información internacional. Volvamos con ustedes a Estudios. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias por este completo informe internacional y que tengas una muy buena noche. Y antes del cierre, les contamos que largas filas de empujones y altercados se registraron en varios puntos de Guayaquil este jueves a propósito de las promociones anunciadas por el Black Friday. Decenas de personas abrieron las rejas exteriores que cubrían un centro comercial en la avenida Carlos Julio de Arosemena desde las 8 de la mañana. Videos en redes sociales muestran cómo los compradores forcejeaban para conseguir sus productos o incluso coches para almacenar sus compras. Algo similar también ha ocurrido con las largas filas en algunos lugares, en algunos sectores comerciales de Quito. No hemos visto esos forcejeos todavía yo no he visto que circulen videos de este tipo de forcejeos. Peleándose por el carro, peleándose de compras. por los carros de compras, seguramente por las promociones, y esto suele ocurrir en estas épocas. Un llamado siempre a la tranquilidad de la gente y también evidentemente a las casas comerciales que presentan sus ofertas, hacerlo con el respectivo orden para evitar este tipo de aglomeraciones, este tipo de peleas entre la gente que evidentemente quiere buscar un mejor precio, buscar una mejor opción ya previo a la Navidad de este mes de diciembre. Ahí tenemos las imágenes, como les decíamos, las largas filas. Eso sí ha ocurrido también en la ciudad de Quito. Así es, me habían comentado justamente en uno de estos lugares que están dando estos descuentos importantes. Habían estado haciendo filas de las 5 de la mañana, Fausto, para poder ingresar ahora. Yo vi anoche había largas filas. Hoy ya la fila se completaba unas 2 cuadras aproximadamente, pero la gente durmió anoche en uno de los lugares comerciales, precisamente previo a este día de promociones. Un poquito de orden, un poquito también de tranquilidad a la gente y de control por parte de estos sitios, por supuesto. Las autoridades, evitar estas aglomeraciones, por supuesto, también por un tema de seguridad. Con esto finalizamos. Nos vemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19:30. Seamos puntuales. FM Mundo. Miguel Bosé, la leyenda de la música.